Cátedra de Fisiología y Biofísica, Unidad Académica 1 de la Facultad de Medicina de la UBA. Motor 1. Organización del sistema motor, Fisiología del músculo. Seminario número 7, parte 1. En esta diapositiva podemos observar un esquema general de las estructuras involucradas en el control motor. En videos anteriores hemos estudiado cómo nuestro sistema nervioso central procesa información sensorial tanto externa como interna. En los videos siguientes de esta serie comenzaremos a adentrarnos en el conocimiento de cómo nuestro organismo puede responder a esos estímulos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. La planificación y ejecución de los movimientos voluntarios comienza en la corteza motora, que a través de proyecciones indirectas o directas a la red de motoneuronas alfa genera los comandos para la contracción de los músculos esqueléticos encargados de mover las diferentes partes de nuestro cuerpo. La función y fisiología de la corteza motora se encuentra abordada en el video de corteza motora de la clase teórica de motor 2. El rol de los ganglios de la base y su interrelación con el funcionamiento de la corteza motora será objeto de estudio de un video de motor 2 en donde se discutirá su rol en cuanto a la iniciación y coordinación de los movimientos voluntarios. Además, existe un video que detalla el funcionamiento del cerebelo en su rol de integrador de la información sensorial y motriz. El rol de los diferentes centros del tronco encefálico como generadores de patrones motores rítmicos se discutirá en el contexto de la clase de motor 2, mientras que el rol de estos centros en el control del tono muscular a través de la red premotora de interneuronas y la red de motoneuronas alfa de la médula espinal será discutido en el video 3 de esta serie. Por otro lado, en el video 2 de esta serie nos enfocaremos en cómo las entradas sensoriales, además de proveer información a las diferentes cortezas sensitivas, provee información a la médula espinal y desencadena reflejos locales que nos permiten responder frente a estímulos sensoriales independientemente de la información descendente de la corteza motora. En este video nos concentraremos en estudiar el rol de las motoneuronas alfa y su funcionamiento conjunto con los músculos esqueléticos que controlan. El componente más simple y fundamental de todo este sistema es la unidad motora. Es la unidad básica de contracción del músculo esquelético y está conformada por un grupo de fibras musculares y la motoneurona que las inerva. En este caso, esta motoneurona marcada en azul inerva varias fibras musculares dentro de este músculo. Las fibras que ella inerva indicadas en azul, conjuntamente con esta motoneurona, constituyen una unidad motora. Las fibras musculares inervadas por motoneuronas adyacentes se distribuyen por todo el músculo, no existiendo una organización topográfica que las aglutine. De esta manera, en este ejemplo, podemos ver tres unidades motoras, indicadas por tres colores, ¿sí? Con tres motoneuronas adyacentes ubicadas en la misma región del asta anterior. Sin embargo, las fibras musculares que ellas inervan están entremezcladas, permitiendo la contracción homogénea del músculo cuando sean activadas. Un músculo típico posee decenas de miles de fibras musculares que trabajan en paralelo y se encuentran organizadas en un número menor de unidades motoras. Las motoneuronas alfa que controlan los diferentes músculos se encuentran ubicadas siguiendo una topografía específica, en donde las motoneuronas alfa que controlan la musculatura axial se encuentran mediales en el asta anterior de la médula espinal, mientras que aquellas que controlan la musculatura distal se ubican en las regiones más laterales del asta anterior. Es también importante destacar que las motoneuronas alfa que controlan un determinado músculo no se ubican únicamente en un segmento medular, sino que pueden encontrarse localizadas entre 1 a 4 segmentos en forma de columna, como se ve en este caso para las motoneuronas verdes que inervan este músculo y las motoneuronas azules que inervan un músculo que, según lo que vimos recién, sería ligeramente más medial. También es importante destacar que los diferentes músculos poseen diferente relación de inervación.
¿Qué es la relación de inervación? Es la proporción entre motoneuronas y fibras que existe en las unidades motoras de ese músculo. Por ejemplo, el gastrocnecmio, que es un músculo masivo que debe realizar gran cantidad de fuerza para sostener el peso corporal y mantener una postura erguida, pero que no debe realizar movimientos sumamente precisos, posee una relación de inervación de 1 a 2000, es decir, la unidad motora promedio se encuentra conformada por una motoneurona alfa que controla 2000 fibras musculares, es decir, la unidad mínima de contracción van a ser 2000 fibras musculares. Por otro lado, si consideramos el recto lateral del ojo, vemos que su relación de inervación es 1 a 5, es decir, una motoneurona va a desencadenar la contracción en promedio de 5 fibras musculares. De esta manera, se consiguen movimientos mucho más precisos y exactos que lo que puede generar el gastrocnecmio, y esto es sumamente importante teniendo en cuenta la función que tiene la musculatura extrínseca del ojo. Existen diferentes tipos de unidades motoras. Una de ellas posee motoneuronas alfa de soma pequeño que inervan pocas fibras musculares y estas fibras musculares son de tipo 1 o rojas. Por otro lado, existen unidades motoras que poseen motoneuronas alfa de soma grande que inervan gran cantidad de fibras musculares y estas fibras son de tipo 2 o blancas. ¿En qué se diferencian estos dos tipos de fibras? Las fibras de tipo 1 o rojas son de respuesta lenta, pero no fatigables. Es decir, pueden permanecer contraídas durante largos periodos de tiempo. Poseen un metabolismo oxidativo aeróbico y gran número de mitocondrias. Y reciben su nombre de la alta concentración de mioglobina que poseen, que funciona como una reserva de oxígeno, y la microcirculación abundante que las nutre. Son de conducción lenta. En contraposición, las fibras de tipo 2 o blancas son de respuesta rápida, pero no pueden sostenerse contraídas durante mucho tiempo y por lo tanto se las considera fatigables. Poseen metabolismo anaeróbico, glucolítico, alto glucógeno y son de conducción rápida. Analicemos ahora la importancia funcional de tener estos diferentes tipos de unidades motoras. Si tenemos una motoneurona alfa de soma pequeño y una de soma grande, inervados por una única interneurona glutamatérgica, podemos observar que el potencial excitatorio posináptico generado a partir de la liberación de glutamato va a ser mayor en la motoneurona de soma pequeño que lo observado en la motoneurona de soma grande. Esto se debe a que la motoneurona de soma pequeño posee menor superficie y por lo tanto mayor resistencia de membrana, lo que llevará a que el potencial excitatorio posináptico por ley de Ohm sea de mayor amplitud, pudiendo llegar en este caso a ser supraumbral, mientras que en la neurona de soma grande podría llegar a ser subumbral. De esta manera, el mismo estímulo, en este caso, con este ejemplo, a través de una interneurona glutamatérgica, producirá la activación primero de la unidad motora que tenga motoneuronas alfa de soma pequeño. Pasemos a preguntarnos ahora cómo se regula la fuerza de contracción muscular. Monstead y Chang buscaron contestar esta pregunta hace más de 30 años realizando el siguiente experimento. Ellos registraron la actividad neuronal de motoneuronas alfa mientras un voluntario aumentaba la fuerza que ejercía apretando una palanca. Cada una de estas líneas representa los valores de frecuencia obtenidos para una motoneurona alfa registrada. Enfoquémonos en esta primera. Podemos observar que su descarga basal es de 8 potenciales de acción por segundo y a medida que se incrementa la fuerza, va aumentando la frecuencia de disparo de esta motoneurona alfa, pasando de 8 potenciales de acción por segundo a cerca de 20 potenciales de acción por segundo. Si miramos el conjunto de las motoneuronas alfa, vamos a ver que todas ellas aumentan su frecuencia. No hay ninguna motoneurona alfa que disminuya su frecuencia de disparo a medida que aumenta la fuerza. Esto nos habla de una propiedad importante en cuanto a la regulación de la fuerza muscular. Por otro lado, si observamos la parte izquierda del panel en donde se realiza
una fuerza menor que en el sector derecho del gráfico, donde las fuerzas son mayores, vamos a encontrar que la cantidad de unidades motoras, la cantidad de motoneuronas alfa que se encuentran disparando potenciales de acción es mucho menor que la cantidad de unidades motoras que están activas, de motoneuronas alfa que están disparando potenciales de acción cuando se ejercen gran cantidad de fuerza. Esto nos da una idea de cómo se regula la fuerza de contracción muscular. Miremoslo ahora un poco más en detalle. La fuerza muscular esquelética depende de 1. La frecuencia de descarga de potenciales de acción. A mayor cantidad de potenciales de acción, mayor fuerza ejercida por el músculo. 2. La cantidad de unidades motoras reclutadas. Esto se conoce habitualmente como reclutamiento. Observemos que a mayor cantidad de unidades motoras activas, más fuerza. Cuando hay pocas unidades motoras activas, tenemos niveles de fuerza menores. Y por último, recordemos lo aprendido en la diapositiva anterior. El tipo de unidad motora reclutada también va a modificar la fuerza esquelética de un determinado músculo, ya que si reclutamos motoneuronas de soma grande, vamos a estar reclutando mayor número de fibras y por lo tanto vamos a poder ejercer con ese músculo una mayor fuerza. Concentrémonos ahora en entender cómo ocurre la transferencia de información desde la motoneurona alfa a la fibra muscular. En este esquema tenemos la motoneurona alfa con su axón cubierto con vainas de mielina y podemos observar que esta sinapsis que se ejerce no es una sinapsis convencional, idéntica a la que ocurre entre dos neuronas del sistema nervioso central, ya que en este caso se trata de una motoneurona, de una neurona con una fibra muscular, y esta sinapsis tan particular ha recibido el nombre de sinapsis o unión neuromuscular. Veámosla un poco más en detalle. Una particularidad anatómica que salta a la vista es que el axón, al ingresar en la proximidad de la fibra muscular, se ramifica generando múltiples contactos sinápticos con la fibra muscular en forma de varicosidades. Todas estas varicosidades se distribuyen en una región determinada que se denomina placa neuromuscular. Y este nombre se debe a la apariencia histológica que tenía esto en las primeras observaciones que se realizaron al microscopio óptico. Pero bien, adentrémonos un poco más y miremos en detalle qué ocurre en uno de estos contactos sinápticos, en la placa neuromuscular. Analicemos en detalle los componentes de esta sinapsis. En el lado presináptico, formado por el terminal axónico, vemos presencia de mitocondrias y vesículas cargadas con el neurotransmisor, que en este caso es acetilcolina. Además, encontramos toda la maquinaria de andamiaje presináptico que permitirá la fusión y liberación de las vesículas, además de los canales de calcio voltaje dependientes. Del lado postsináptico podemos identificar a los receptores colinérgicos, que en este caso son de tipo nicotínico, son canales ionotrópicos ligando dependientes, y presencia de una estructura que no es común en la sinapsis del sistema nervioso central, que son una serie de invaginaciones de la membrana que poseen además gran cantidad de canales de sodio voltaje dependientes. Los mismos canales que en una sinapsis central se encontraban fundamentalmente alojados en el cono axonal, en esta sinapsis particular se encuentran muy próximos a los receptores colinérgicos. Además, es fundamental destacar la presencia de una enzima, la acetilcolinesterasa, que es la enzima encargada de degradar la acetilcolina, finalizando la acción de la misma, degradando a la acetilcolina en acetil-CoA y colina. La colina va a ser recaptada por el terminal para ser reutilizado. Es importante destacar que el mecanismo de finalización es la degradación enzimática y no la recaptación. ¿Qué ocurre cuando la acetilcolina se libera y se une a los receptores nicotínicos postsinápticos? Estos receptores permiten el flujo tanto de sodio como de potasio. Sin embargo, ya que el potencial de membrana en reposo de la fibra muscular está muy cerca, muy próximo al valor del equilibrio Nernst para el potasio, la fuerza electromotriz para el mismo es muy débil, mientras que la fuerza electromotriz del sodio
es de gran magnitud, ya que éste se encuentra muy lejos de su equilibrio. Lo que va a ocurrir con la llegada de acetilcolina y la unión al receptor es fundamentalmente la entrada de sodio, que va a tender a despolarizar la fibra muscular. La liberación de acetilcolina y su unión a los receptores nicotínicos produce la apertura de los mismos y la entrada de sodio, que despolariza la fibra muscular. Esta despolarización va a producir la activación de los canales de sodio voltaje dependientes, que permitirán la entrada de sodio, despolarizando aún más la fibra muscular. Este proceso desencadena un mecanismo de retroalimentación positiva, rápido, explosivo, que llevará a la despolarización completa de la fibra muscular, desencadenando un potencial de acción. Así, si registramos el potencial de membrana de la fibra muscular a lo largo del tiempo, cuando a tiempo cero ocurre la liberación de acetilcolina, vamos a observar que el potencial de membrana, a partir de un potencial de reposo cercano a menos 90, rápidamente se despolariza y observamos un potencial de acción con una meseta típico de muchas fibras musculares. Ahora bien, este potencial de acción oculta, por la magnitud de la despolarización, lo que ocurre producto de la apertura de los receptores ionotrópicos para acetilcolina, los receptores nicotínicos. Si pudiéramos analizar exclusivamente la despolarización que tiene lugar por el sodio que entra a través de los receptores nicotínicos, no observaríamos esta despolarización, este potencial de acción, sino que observaríamos este registro que se encuentra en la línea punteada. Este registro nos muestra la despolarización que media la entrada de sodio exclusivamente a través de los receptores nicotínicos y se denomina potencial de placa o potencial de placa motora. La particularidad que posee este potencial de placa motora es que es el resultado de la activación de receptores posinápticos sobre los que actúa la acetilcolina. Consideremos que este potencial de placa motora es equivalente a un PEPS, a un potencial excitatorio posináptico de una sinapsis central. Y también recordemos que los PEPS tenían pocos milivolts de amplitud y nunca podían por sí solos cruzar el umbral y desencadenar un potencial de acción. En una sinapsis convencional del sistema nervioso central, los PEPS deben sumarse temporal y espacialmente para poder alcanzar el valor umbral y desencadenar un potencial de acción. En la sinapsis neuromuscular, un único evento de liberación producto de la llegada de un potencial de acción va a producir en todos los casos un potencial de placa motora que superará siempre el valor umbral y desencadenará en todos los casos un potencial de acción y la contracción muscular. Si graficamos la amplitud del potencial de placa para diferentes eventos de liberación, vemos que en todos los casos se supera, y con un cierto margen, el valor umbral, desencadenando en todos los casos un potencial de acción. Esto se denomina factor de seguridad. El curare es un veneno utilizado en el Amazonas por los indios del lugar para cazar animales. Funciona como un antagonista colinérgico, bloqueando la acción de la acetilcolina sobre los receptores posinápticos. Si nosotros bloqueamos los receptores posinápticos de manera parcial, la amplitud del potencial de placa motora disminuye, produciéndose en este caso una falla en la contracción, ya que este potencial de placa motora resulta subumbral y no desencadena un potencial de acción y por ende no desencadena la contracción de la fibra muscular. Si analizamos este mismo gráfico, pero ahora con curare, vamos a observar que ante un bloqueo parcial con curare, en muchos de los casos se van a producir fallas y no va a haber contracción muscular. En el caso de la patología humana miastenia gravis, esto ocurre de manera análoga, ya que en esta patología se desarrollan anticuerpos contra el receptor nicotínico, como veremos a continuación. La miastenia gravis es una enfermedad que se cree que es autoinmune, ya que se encuentran circulantes en la mayoría de los pacientes
Anticuerpos contra el receptor nicotínico de paracetilcolina. Acá podemos observar lo que se supone que ocurre. Por un lado, los anticuerpos son capaces de bloquear los receptores nicotínicos, impidiendo la transducción de la señal cuando hay liberación de acetilcolina en la hendidura. Y por otro lado, estos anticuerpos unidos son capaces de activar el sistema de complemento que llevan finalmente a un deterioro de la sinapsis de la placa neuromuscular, por ejemplo, con pérdida de las invaginaciones y desaparición de los receptores presentes en la membrana. Así, de manera similar a lo que ocurre cuando recibimos dosis bajas de curare y existe un bloqueo parcial de los receptores, la sinapsis neuromuscular no va a ser 100% efectiva, produciéndose fallas en muchos de los casos cuando llegue un potencial de acción al terminal. Esto va a producir que el mecanismo excitocontráctil se interrumpa y el músculo no se contraiga frente a un estímulo que arriba por la motoneurona alfa. Esto clínicamente se manifiesta como debilidad y fatiga muscular, manifestándose de diferentes maneras dependiendo de cuáles sean los músculos esqueléticos más afectados. La caída de párpados o ptosis palpebral es uno de los síntomas más característicos y la diploidía o visión doble también cuando se ve afectada la musculatura extrínseca del ojo. Una característica interesante a tener en cuenta desde el punto de vista fisiológico es que la debilidad muscular en la miastenia gravis empeora con la actividad y mejora con el reposo. La reversión de los síntomas por inhibidores de acetilcolinesterasa es un mecanismo diagnóstico para esta enfermedad y queda en ustedes buscar el mecanismo por el cual podría estar ocurriendo esta reversión. Repasemos brevemente el mecanismo completo por el cual se produce el acoplamiento excitocontráctil. La llegada de un potencial de acción por el terminal axónico produce la liberación de acetilcolina que por difusión simple alcanza los receptores nicotínicos postsinápticos en la placa neuromuscular. ¿Sí? Esta acetilcolina produce la apertura de canales ionotrópicos ligandos dependientes para acetilcolina y dada el potencial de reposo de la célula va a permitir la entrada de sodio despolarizando el terminal. El producto de esta despolarización se conoce como potencial de placa o potencial de placa neuromuscular, que en todos los casos supera el umbral y va a producir la apertura de canales de sodio voltaje dependientes a través de los cuales va a entrar sodio a favor del gradiente electroquímico retroalimentando este proceso generando una explosión de despolarización y entrada de sodio. Esta despolarización va a viajar a través de la membrana adentrándose en los túbulos T, produciendo la activación del receptor de dihidropiridinas y la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico que permitirá la contracción de los filamentos de miosina y actina, como ya han estudiado en bioquímica.